FM 89.1, Radio Universidad. Llevamos 10 minutos de las 5 de la tarde y es el momento de seguir aprendiendo, empoderándonos de nuestros derechos y conocer también cuáles son nuestras obligaciones en esta columna que ocurre semana a semana, todos los miércoles aquí en esta radio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Y como siempre aquí Alejandro Fernández, auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial 2 del Departamento Judicial de La Matanza, prosecretario de la Secretaría de Cultura de esta asociación y además docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza, de esta universidad. Alejandro, bienvenido, muchas gracias como siempre por estar acá. No, gracias a vos y bueno, a todos ustedes. Bueno, y además hoy en compañía de la doctora Laura Agustina Clipauca, auxiliar letrada de la Defensoría Oficial Descentralizada de Gregorio de la Ferrer número 11, y el tema de hoy es tutela. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bien, Ale, bueno, el tema en cuestión, tutela, porque sabemos que muchas veces elegís los temas, elegís las personas que vienen acá, que siempre, la verdad, siempre nos han ilustrado muy bien acerca de las temáticas. ¿Por qué este tema en particular es importante para la gente? Sí, siempre lo debatimos un poco con el invitado y bueno, esto siempre donde hay en el medio derechos, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, y además que creemos que también son cuestiones que se dan en la vida diaria mucho más de lo que uno cree. Creo que bueno, es interesante traerlo a colación. Ya es la segunda visita de la doctora, hemos estado hablando en su oportunidad de afiliaciones, también relacionado, y bueno, todo el trabajo también que hacen desde las defensorías, ¿no? Perfecto. Tutela es entonces el tema de hoy. Para que la gente que no sabe qué significa tutela, porque en general tutelar, cuidar, guardar es algo que conocemos el significado de la palabra, pero bueno, a ver en lo legal exactamente qué es lo que significa una tutela. Bien, la tutela es una figura jurídica que lo que busca es proteger los derechos de los niños cuando están en un estado en el cual no tienen el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Qué es esto? Que los padres, mamá o papá, no pueden ejercer el cuidado de sus hijos por diferentes motivos, ¿sí? Tenemos lo que se llama la tutela común o ordinaria y la tutela especial. Ahí vamos a explicar las diferencias. Nuestra ley establece lo que es la tutela común cuando, por ejemplo, los padres están fallecidos. Entonces, en ese caso, es evidente y notorio que no hay quien ejerza la responsabilidad y te habilita que un familiar pueda hacerse cargo de ese menor, acreditando, ¿no? El fallecimiento de los padres, también acreditando el familiar que tiene la facultad y la idoneidad para hacerse cargo de ese niño, porque también tiene que responder por sus cuidados de forma integral. Estas, digamos, son las comunes, que bueno, uno acredita el fallecimiento o que a veces los padres están detenidos con condena, entonces son como las comunes. Y después están las tutelas especiales, que es cuando si bien los padres están vivos, por algún motivo no pueden ejercer ese cuidado, porque están bajo el consumo de alcohol, adicciones, porque por ahí formaron una nueva familia y ya quizás a ese niño no se lo llevan con esa familia ensamblada y queda bajo el cuidado de una abuela, de un tío, de un hermano mayor. Entonces, en esos casos... Cuestiones de salud también. Cuestiones de salud también. Entonces, se llaman como las tutelas especiales. ¿Por qué? Porque hay una situación quizás grave que hace que los padres no ejerzan ese cuidado, o también porque a veces suele pasar que entre los niños que ya tienen capacidad de expresión, que son más adolescentes, tienen conflicto de intereses con sus progenitores. Entonces, también a veces, ante esos conflictos de intereses, ellos pueden plantear este deseo de vivir con un tío, con un abuelo o con un hermano mayor. Entonces, bueno, lo que hacen es nos plantean el caso, la problemática, nosotros vemos de acreditar los vínculos con nuestros familiares y se inicia este proceso de tutela, ¿sí? En estos tipos de juicios, depende de la edad del niño, se hace una escucha con el menor, que eso es fundamental, el juez hace una audiencia con él para ver su deseo, su situación actual, dónde vive, cómo se siente. También se hacen informes socioambientales en los domicilios para ver cómo están los chicos viviendo en ese lugar. Se hacen escuchas con equipo también interdisciplinario como el psicólogo. Se entrevista tanto al peticionante, que será el pretenso tutor, y al niño también, como para ver si realmente tienen un clima de convivencia armoniosa, si realmente el conflicto que existe con los padres no se puede superar, porque también pasa que en estas tutelas, cuando se inician, pueden presentarse los progenitores y decir, no, bueno, yo quiero recuperar el cuidado de mi hijo porque en realidad, y también tiene que plantearse que por ahí no sea
un mero capricho de adultos y que los niños queden como en el medio de esa conflictiva del tironeo. Sí. En algunos casos sucede, bueno, casos que he conocido, ¿no? Una cuestión de salud mental que puede ser esporádica y qué es lo que pasa con estos niños que van y vienen, ¿no? Cuando hay casos que, no sé, puede haber, sin mencionar determinados problemas de salud, que puede ser momentáneamente requerir algún tipo de cuidado que su papá o su mamá no puede estar al cuidado de estos niños y niñas, pero después tienen momentos en los que están bien y pueden estar a cargo de sus hijos y sus hijas, pero Totalmente. a veces corren riesgos, ¿no? También, ¿no? Sí, de hecho, en estas personas que por ahí a veces tienen problemas de salud mental, tienen un proceso aparte que se llama las determinaciones de la capacidad jurídica para ver qué tipo de problema de salud mental tienen. Y muchas veces esas mismas personas que son representantes o pretenden ser esta figura legal de apoyo de la persona con problema de salud mental son las mismas que después terminan pidiendo la tutela porque articulan también el representar el interés de esa persona, ¿no? Que tiene la afectación de salud mental, como para que tampoco pierda el derecho de ejercer el cuidado de los hijos. ¿Siempre tiene que ser un familiar quien solicita la tutela? Sí, en principio lo conveniente es que sea un pariente. ¿Pero por qué? Por el cuestión del centro de vida del niño, por la relación afectiva que pueda haber con ese familiar, pero dice que el juez está facultado de las leyes que se lo puede dar una persona idónea. O sea, como que deja la posibilidad de que sea un tercero, que no sea un familiar biológico directo, digamos. Está la posibilidad de que sea otra persona. Bien. A veces pasa que quedan a cargo de, muchas veces, no sé, una madrina, padrino, que el padre se lo deja un claro. Sí. No el caso también que conocí de una expareja, alguien que había prácticamente criado a este niño durante varios años, que se habían separado hace mucho tiempo y cuando quedó sin ninguna responsabilidad, sin su mamá, fue a vivir con la expareja de su mamá, ¿no? Sí, que pidió solicitó la tutela y era la persona, su referencia más conocida, ¿no? Totalmente. Sin ser su papá de sangre, ¿no? Sí pasa porque en realidad lo que se busca siempre, como decía Alejandro, es hacer prevalecer el interés superior del niño. A ver, claro, cómo están eso, la edad que tiene también, qué tiempo vivió con ese tercero que pretende ser tutelado, si realmente tiene un centro de vida establecido, o sea, tratan de afectar lo menos posible porque ya el cambio, ¿no?, de no tener su mamá o papá que ejerce ese cuidado implica para el nene todo una transformación en su vida. Y encima decir, bueno, no, vos no vas a estar con esta persona porque no es tu familiar directo y lo ponemos con alguien que quizá el niño no quiere porque no tiene una relación afectiva, le estás afectando su centro de vida y sus derechos. Totalmente. Entonces, todo esto se evalúa durante el proceso de la tutela. Son pruebas que se van haciendo y para poder acreditar realmente que el nene está en condiciones de quedarse con esa pretensa tutora, porque también hay que acreditar que se prueba de que no tiene antecedentes penales, se piden informes de reincidencia, se piden declaración de testigos para ver cómo ven los testigos el vínculo que tienen el cuidado con ese menor. Digo, tratan de siempre mirar por este derecho del niño. Bueno, además seguramente cuando se solicita esta tutela en lo legal, a veces esta tutela está ejercida no legalmente, claro, de hecho, ¿no? Quizás hay una madrina, una vecina cuidando a ese niño, a esa niña hace muchos años y de repente, bueno, esto lo va a solicitar. Hasta que llega una necesidad de tener que ejercer que a veces puede derecho, ser, no sé, claro, que aparezca el padre que nunca estuvo, que aparezca un abuelo, una abuela, decir, bueno, yo quiero la tutela del niño o de la niña y está esa persona que viene ejerciendo, maternando o paternando a ese niño o niña, ¿no? Exacto, y esto es importante lo que decís en cuanto al tiempo, ¿por qué? Porque también, no voy a entrar mucho en esta figura porque es otra cosa, pero sí tener en cuenta que hoy se llama la delegación del cuidado de la responsabilidad parental, que es una delegación de una guarda de 1 año, ¿sí? Que lo pueden firmar los padres, porque a veces pasa que, bueno, mira, momentáneamente por cuestiones laborales no podemos cuidar a nuestro hijo porque no tenemos un espacio habitacional y delegamos el cuidado por 1 año. Pueden firmar los padres. ¿Por qué? Porque ellos entienden que tal vez en ese año pueden salvar las circunstancias que hacen que en ese momento lo puedan tener al nene y se quede con una abuela o con un tío. Entonces es algo provisorio. Las tutelas, en realidad, tratamos de apuntar cuando ya sabemos también que es una situación duradera en el tiempo. Si no, vamos por el cuidado de 1 año, que sabemos que se va a poder salvar que el niño vuelva con sus papás. Pero a veces pasa que ya sabemos que el niño está bajo el cuidado de este familiar y hace 4 años, los padres no hicieron o articularon herramientas como para superar los obstáculos que hicieron que no puedan cuidar a su niño. Entonces, como es notorio por ahí,
el saber que ya no se va a salvar esa relación afectiva de volver a convivir con sus papás. Entonces ahí se apunta a la tutela. ¿Por qué? Porque la tutela tiene efecto hasta que los chicos tengan 18 años, esa representación legal. Entonces hace que haya un resguardo en el tiempo y no tengas que estar cada año renovando ese cuidado. Ya se da algo notorio de que se viene dando en el tiempo de ese niño con un tercero. Hay que analizar caso por caso, Sí, no es matemático, sino cada Claro. vez que le llega un caso a la defensoría tienen que ir muy a abordar toda la situación familiar. Totalmente. Sí, imagino que no deben ser situaciones sencillas, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad y esta tarea de escuchar a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de que, bueno, se dé una tutela, que el papá o la mamá, quien sea que haya sido quien no estaba en su momento en condiciones de ejercer su maternidad, su paternidad, aparezca después de mucho tiempo a solicitar nuevamente la tutela, o sea, tener nuevamente conviviendo a sus hijos y a sus hijas? Bien, en este caso uno de los motivos que dicen que puede terminar la tutela, ese ejercicio, es porque se superó ese obstáculo que provocaba que el niño esté con ese tercero. Puede pasar que los padres aparezcan, que el niño, depende esto, ¿no? De la edad, también volvemos a lo mismo, del deseo del niño, de que sea un deseo del niño volver con su mamá, con su papá, y que el tutor también consienta ese acto porque considera de que el nene no va a estar en una situación de riesgo y dice, sí, está bien, se superó el problema, tranquilamente puede volver, se da aviso en el juicio de tutela, porque una vez que se termina, en el caso de que el menor vuelva con su papá, hay que dar aviso para saber que ya la responsabilidad del tutor cesó. Entonces ahí culminaría, digamos. Siempre y cuando haya consentimiento del tutor y también del niño y que no haya conflictos que todavía no se hayan resuelto, porque ahí entrarían en las llamadas como tutelas contradictorias, porque los padres tendrían que demostrar, si el tutor se niega a que el nene vuelva con la familia, puede pasar que los padres tengan que acreditar ante el juez que hicieron un tratamiento psicológico, si había violencia familiar o si están en un estado habitacional que pueden estar con la familia nuevamente. O sea, todo lo que haya sido motivo para que el niño esté en una tutela con un tercero, ya tienen que demostrar que eso se superó y que hoy no hay un factor de riesgo para el menor. Y si es el deseo del menor, obviamente no habría inconveniente de que vuelvan con sus papás. Cuando se da una tutela así a largo plazo, ¿no? Esas personas que están tutelando esa relación con este niño, con esta niña, ¿se controla, reciben visitas? ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? En realidad, durante el proceso de tutela, sí. Una vez que llegamos a la sentencia, que se le entrega a la persona un testimonio, que es la transcripción de la sentencia con la aceptación del cargo de tutor, ya ahí finaliza el proceso judicial. Bien. Lo que sí nosotros en la Defensoría siempre le decimos a las personas que cualquier conflicto que suscite con el menor hasta que tenga los 18 años, se acerquen a la Defensoría, porque en el medio pueden surgir un montón de cosas, cambios, que por ahí ellos tengan dudas de si está bien o no está bien lo que pasa. A veces quieren salir del país y no pueden, por más de que tengan la tutela, tienen que tener la autorización judicial, o bueno, situaciones que aparecen, surgen, y nosotros siempre le decimos, hasta los 18 años, lo que tengan duda o problemas, vienen automáticamente a la Defensoría y lo asesoramos legalmente. Perfecto, ha Sí. quedado clarísimo. No sé si hay alguna otra cosa más que te ha quedado pendiente para contarnos, Ale, si hay algo a vos que se te ocurre que nos ha quedado sin conocer. No, creo que está todo importante lo que decía la doctora y que hemos hablado durante varios programas, pero bueno, por ahí siempre recalcarlo, cómo el derecho cambió hacia que ahora el niño es un objeto de derecho, por eso la escucha sobre los deseos del niño, también una escucha que no necesaria, es como, bueno, lo podrá explicar mejor la doctora, también escuchándolo, pero profesionalmente, no que todo lo que un niño diga necesariamente se va a acompañar, porque lo que hay que evaluar es su interés, ¿no? Sí, totalmente. Y Totalmente, además imagino que quizás hay niños o niñas que repiten cosas, vos tenés que decir tal cosa, vos tenés que decir tal otra, entonces ahí los peritajes Eso se refleja necesarios, mucho en los claro. peritajes. De hecho, siempre el código habla de la escucha según la capacidad progresiva del niño, y eso se evalúa con el equipo técnico, porque suele pasar, como decía esto, que no quede en el interés de los adultos, porque pasa que a veces los niños repiten y dicen, bueno, en los peritajes se ve de que el chico está usando un lenguaje o discurso que es de un adulto y no es propio del niño. Entonces, por eso es importante toda esta prueba que
se da en la causa. Que a veces ni siquiera es Totalmente. mala voluntad, quizás un tutor, una tutora por temor a perder ese espacio, vos decís tal cosa, Claro. vos decís tal otra, o por ahí los nenes, las nenas preguntan, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Quizás no es un hecho de mala voluntad, pero bueno, es importante siempre esto que vos decías, Alejandro, también la importancia, ¿no? Esa mirada que deje de ser adultocéntrica, Totalmente. resguardar, por supuesto, desde una mirada adulta a los niños y a las niñas, pero considerando que son sujetos, que tienen derecho y que en la medida de su edad y de sus facultades pueden expresarse. Puedan expresar totalmente, y a veces pasa que también según la edad, si se da un conflicto de intereses muy notorio, los niños pueden tener abogado, su propio abogado. ¿Para qué? Justamente para ir despejando todo esto de que no esté mezclado con el interés de los adultos y realmente sea escuchado por su abogado y el abogado del niño pueda hacer todos los planteos velando por la protección integral del menor. Así que se puede. Un dato que bueno, entonces no solamente empoderamos a los ciudadanos y ciudadanas, sino A también los niños, si hay sí, niños, niñas y Totalmente. adolescentes que nos están Totalmente. escuchando, sepan que también en las fiscalías, en las defensorías hay espacio también para Pueden tener su propio abogado, como dijo la doctora, es el abogado del niño. Está previsto específicamente para cuando están estos conflictos de intereses de los menores para con los adultos. Alejandro, muchas gracias Laura también. Bueno, espero que a la gente, como siempre, le haya servido todo lo que compartimos aquí, porque es para esto que generamos este espacio. Como siempre, nos visitaba Alejandro Fernández de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, hoy con la doctora Laura Agustina Clipauca, auxiliar letrada de la Defensoría Oficial Descentralizada de Gregorio de la Ferrer número 11. Hablábamos acerca de tutela. Hasta las 18 estamos haciendo Hay que seguir por el aire de Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.